Dios les bendiga, mis amados hermanos, y también un saludo a los amigos que también pudieran ver este estudio por medio pues de las redes sociales, que ustedes saben que estamos también pasando estos estudios por las diferentes redes sociales. Son instrumentos que Dios nos ha dado que debemos nosotros aprovechar. Amén, hermanos. Bueno, como ya sabemos, tenemos un tema muy importante. Creo que los temas que hemos traído en estos últimos días, hermanos, han sido de mucha edificación para nosotros, de nuestro crecimiento espiritual. Vimos la iglesia como la luz del mundo, que también en ese versículo habla acerca de que la iglesia también es la sal de la tierra. Puesto que Jesucristo está en nosotros y Él a nosotros nos ha dado de su luz, y es quien nos sostiene y nos mantiene. Ese sostenimiento, esa luz, también nosotros la transmitimos al mundo. Pero también habíamos hablado que una vez que la iglesia obtiene la luz, está en la luz, es atacada por las tinieblas. Que la iglesia tiene la verdad, también puede ser invadida por la mentira. Habíamos tocado en cuanto a este tema de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo escribe a Timoteo desde una preocupación pastoral, determinante, urgente. El apóstol Pablo sabe que la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, como dice primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 15, que lo hemos estado viendo, está siendo atacada desde adentro, mediante doctrina distorsionada, fábula judaica, interpretaciones tergiversadas de la ley y una apertura peligrosa, hacia el sincretismo cultural religioso del entorno greco-romano de aquel entonces. Porque también nosotros debemos de conocer y saber el contexto cultural en la que las iglesias vivían en el primer siglo, cosa que hoy día nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos hoy día un contexto cultural religioso que también nos ataca, hermano. Por lo menos nosotros estamos saliendo de una temporada que la gente ha denominado como la Navidad. Y en Venezuela, en mi país, se conoce a Jesús como el niño Jesús que trae los regalos. Y bíblicamente, hermano, eso no es verdad, bíblicamente. Jesucristo más bien recibió regalos de aquellos reyes, y es por eso que por la cultura española que nosotros tenemos en Venezuela, fuertemente cuando yo era niño, verdaderamente el día que se veía y la gente aplicaba era el 6 de enero, porque precisamente los magos aquellos llevan los regalos es a Jesús cuando está niño. Y la religión tradicional también ha metido mentira, porque hacen una oración al niño Jesús, pues ya Jesús no es niño. Nosotros sabemos que por la Escritura, como dice Isaías capítulo número 7 y capítulo número 9, el verso 14 y el verso 12 en adelante, dice que un niño sería dado al pueblo de Israel, pero un niño que crecería y se haría adulto, y a los 30 años, que era lo que la ley establecía para establecer un ministerio, pues él sale a la luz, como lo dice Marcos capítulo número 1 verso 14, y Jesucristo dice arrepentido, y es un mensaje que no es solamente para los judíos, es un mensaje para la humanidad. Así que en vez de ver a Jesús como el que da regalo, Dios nos dio a Jesús como el regalo para la humanidad. Jesús es un regalo para la humanidad, hermano. El Padre lo trajo, lo puso en sustitución por nuestra maldad y nuestro pecado. Porque es un regalo, porque la palabra regalo es don. Fue gratuito dado. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Por la necesidad que nosotros teníamos, entonces Dios envía a su Hijo. Y esa es la verdad. Entonces la verdad, como habíamos dicho, no es solamente una filosofía, un concepto o una realidad de vida, porque hay cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor que tienen un color, y esa es una verdad. Usted no le puede decir a lo negro blanco y a lo blanco negro, como dice Isaías. Hay quienes a lo amargo le dicen dulce. Pues
eso es una mentira. Lo que es amargo es amargo. Entonces, ante esta realidad, creció la iglesia conociendo la verdad. Dice el apóstol Pablo, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús ve que el mundo está viviendo una mentira. De hecho, su propio pueblo, que había sido llamado a ser luz, están en tinieblas. Y Él se los dice. Y ellos dicen, nosotros no somos esclavos. Habíamos visto Juan, el capítulo número 8, donde Jesucristo tiene esas palabras confrontativas con los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, aquellos grupos que le rodeaban, no estaban llevando la verdad al pueblo. Ni lo reconocieron como el rey, como el Mesías. Y decían, nosotros no somos esclavos. Pero ¿por qué estaban esperando al Mesías si no eran esclavos? Yo siempre le había dicho que Israel estaba viviendo una realidad ante las dificultades que ellos tenían a su alrededor y esperaban un Mesías para que fuesen librados y que ellos estaban divididos. ¿Recuerdan el pozo cuando la mujer habla con Jesús y aquella mujer le dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Una realidad que venía desde el capítulo número 11 del libro de Reyes, donde el hijo de Salomón divide el reino por causa del pecado de su papá. Dios divide el reino. Y ellos esperaban que hubiera una reconciliación. Pero antes de que el reino se dividiera, Dios llamaba al pueblo a la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? No es una reconciliación entre ellos y establecer un reino. Lo primordial y lo principal es establecer una comunión con Dios. Porque ¿de qué vale que los judíos se hubiesen unido otra vez? Y se unieron, hermano. Jesús fue causa de que el pueblo que estaba dividido religiosamente se unieran y sacaran un concilio denominado como el Sanedrín. E hicieron un consenso de matar todos a Jesús, buscarlo para matarlo. Se unieron, pero ¿de qué le valió? Tuvieron comunión entre ellos. Pero lo importante no era la restitución de la unión de la nación, sino la restitución de la unión con Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo que muchos no ven. Y todavía están ciegos dentro del mismo pueblo de Israel, que están esperando un Mesías para que restablezca un gobierno y una unión entre ellos, cuando, hermano, el gobierno tiene que ser establecido es en nuestros corazones. Porque el hombre no quiere ser gobernado, sino que quiere vivir por sus propias ansias. Y es controlado por sus emociones. Pablo no dejó a Timoteo en Éfeso para administrar lo cotidiano de una iglesia saludable. Lo dejó en medio de un campo de batalla espiritual. Y esta es una realidad. Vamos a leer la Escritura para llegar así a estos pensamientos que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 14 en adelante. Fíjense que nuestra hermana Luciane trajo un mensaje muy importante el jueves hablando acerca de la iglesia. La iglesia. Y dice el apóstol Pablo en el poderoso nombre de Jesús, Primera de Timoteo, capítulo número 3, verso 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Fíjense que habíamos hablado que el apóstol Pablo, cuando él dice que tiene la esperanza de ir pronto a verte, después aparece preso en el capítulo número 2. Quizás esa esperanza no se le cumplió en ese tiempo, porque también vemos que él había sido preso por los romanos por causa de los judíos y después había salido libre. Y después dice ahí que ya él estaba pronto a partir de este mundo. Entonces el apóstol Pablo tenía una esperanza de ir pronto. Cuando dice la palabra pronto, es por eso que habíamos hablado en esta introducción, que era un mandato urgente lo que estaba viendo el apóstol Pablo. En estas enseñanzas también pudimos ver que ese problema no había nada más que en Éfeso, que estaba también en la ciudad de Colosa, también estaba en la ciudad de Corinto y también estaba en la región de Galacia. ¿Recuerdan?
Los Gálatas, el apóstol Pablo le dijo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, porque andaban en la mentira. Ahora, la mentira no es simplemente, hermano, que ellos estaban en una mentira mintiendo, que lo que ustedes están hablando es una mentira. No, ellos estaban viviendo una realidad de vida mentirosa, viviendo, hermano, una teología falsa de parte del pueblo judío que quería mezclar la ley con la gracia. El apóstol Pablo dice, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo dice, para que si tardo, o sea, yo te envío esta carta porque estoy preocupado y que si no llego o tardo, entonces el apóstol Pablo no esperó ir, era importante y le envía una carta. Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, quizás habían detalles también que Timoteo quizás los conocía, pero no profundamente, o el apóstol Pablo también está dando detalles aquí en esta carta que la podemos ver de cómo iba a establecer los obispos, los ancianos, los diáconos, todo lo que verdaderamente está involucrado en el servicio al Señor. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quizás este era un problema, como lo estábamos hablando, que en el principio del primer siglo, cuando Jesucristo llega, también se enfrenta a la teología moderna de ese entonces, que era el helenismo, que ellos decían que la materia era mala, que el cuerpo era malo, el envejecimiento, las enfermedades, la tristeza, llevaron a muchos filósofos a decir que la materia no solamente se corrompía en nuestro alrededor, como se marchitan las flores, se mueren los animales, se infecta el agua. Entonces llegaron a una conclusión que la materia es mala y que al haberse manifestado Jesús en un cuerpo material, ellos no lo conocían ni lo reconocían como un Dios, como el Dios Todopoderoso, porque había venido en un cuerpo material. Y Dios dice que eso es, pues, por medio del apóstol Pablo, un error. Y Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio. Entonces lo pone como un misterio. Aunque la carne se corrompe, aunque la carne está infectada por el pecado, precisamente Dios se manifiesta en carne para destruir ese enemigo que es el pecado, cosa que los griegos no entendían ni conocían, que el problema que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que las cosas se desgastan y que está modernamente la ley de la entropía, que las cosas se van envejeciendo y se van deshaciendo y destruyendo, es por la maldición del pecado. Ahora Jesucristo se manifiesta en carne por eso mismo, para destruir al enemigo que está en la carne. Y dice, justificado en el Espíritu. Entonces trae la justicia que necesita el ser humano para que también la creación, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, salga de ese dolor que tiene. Un dolor por el pecado. Visto de los ángeles, habíamos dicho también entonces que hay testigos presenciales, espirituales, los ángeles. Dice, predicado a los gentiles también son testigos. Y el apóstol Pablo, que es del pueblo judío quien está escribiendo esta carta, creído en el mundo, el apóstol Pablo sale del mundo, cree en Jesucristo. Y también todos aquellos que creen en Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis, salid en medio de ellos, pueblo mío. Los que están en el mundo van a los pies de Cristo y quedan libres de este mundo y recibido arriba en gloria. Es por eso que es un misterio, porque ¿cómo entonces ese Dios fue recibido arriba? Decían los gentiles. Y en gloria y majestad. Porque resucitó y transformó el cuerpo, como dice el apóstol Pablo, de la humillación en un cuerpo de gloria. Y dice el Apocalipsis, entonces ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, más desesperación. Pero eso es por medio de la obra de Jesucristo. Pero entonces que nosotros hemos visto todo esto, empieza un problema dentro de la misma iglesia. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogía interminables, que acarreen disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe
así te encargo. Fíjense que las cuestiones de la ley dentro de la iglesia han traído batallas, habladurías, problemas, divisiones. Eso es lo que ha traído por las fábulas de la ley. Tratar de introducir el Antiguo Testamento, todas esas cosas de la ley dentro de la gracia, dentro del Evangelio. Ahora, la ley fue un maestro, dice el apóstol Pablo, fue nuestro ayo que nos envió a Jesucristo, porque en la ley estaba la promesa que Dios había prometido desde un principio en el huerto del Edén, y lo establece por medio de los profetas, desde Moisés hasta el último profeta que fue Juan el Bautista, que lo dice Lucas 16:16, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ahora está el reino de Dios. No podemos mezclar la chicha con la limonada, dice el apóstol Pablo. En Éfeso convivían una fuerte herejía judía, sin entendimiento del evangelio, corrientes gnósticas, la poderosa religiosidad del templo de Artemisa, filosofía, ascetismo, pensamientos propios, pensamientos helenistas y una tradición de la idolatría que formaba parte del tejido social. También habíamos dicho eso, que la economía estaba sustentada sobre aquella ideología. Y la ideología religiosa se había convertido en un pulpo que había abrazado a todo. Frente a esa cultura, la iglesia debía mantenerse como la columna de la verdad. La verdad. Y Pablo advierte que el enemigo espiritual usaría lo religioso mismo para destruir lo edificado por Dios. Tratar de destruir el edificio, las bases del evangelio. Por eso el apóstol afirma claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarían. Eso es un concepto muy importante, la apostasía y los apóstatas. Habíamos también aclarado que hay denominaciones cristianas que dicen que los verdaderos cristianos no apostatan, sino que son los falsos cristianos. El apóstol Pablo no está preocupado aquí por falsos cristianos, ni le va a mandar una carta a personas que eran falsas, que estaban en el mundo, que estaban apostatando. No, están apostatando los que tienen la verdad, precisamente. Yo no me voy a preocupar por los que están allá, por los brujos, los hechiceros, los borrachos, las prostitutas que están apostatando. No, porque ¿de qué van a apostatar ellos? Precisamente apostatar es dejar atrás la verdad, el conocimiento que nosotros hemos tenido, el alumbramiento de la verdad, dejarlo atrás y entonces ir tras la mentira y vivir a diario una mentira teológica. O sea que nosotros cuando estamos hablando de la mentira, como yo le comentaba, no es que en Éfeso o en Colosa o en Galacia ellos estaban hablando mentira, estaban viviendo una realidad de vida que no era conforme a la verdad. No es solamente que estaban inventando, eso tenemos que tenerlo en la mente. El apóstol Pablo está preocupado porque la realidad de vida de ellos no era conforme a la palabra. Escuchando voces de demonios. Y entonces el apóstol Pablo no simplemente dice, no, que estas son, no, son voces de los demonios. Primera de Timoteo 4:1, voces de los demonios. Vamos a leer esa escritura. Primera de Timoteo 4:1, que es el capítulo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjese que precisamente es apostatar de la fe. O sea, dejar la fe, hablar mal de la fe. Y el apóstol Pablo había señalado algunos nombres que ellos eran hasta colaboradores del apóstol Pablo algunos, y ellos habían apostatado de la fe. Y dice el apóstol Pablo, a quienes entregué a Satanás para que no blasfemen de la verdad. Ahora, en esta apostasía, entonces dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese que hay una clasificación de dos bandos espirituales, escuchando a espíritus engañadores. O sea, hombres que tienen torcida la verdad,
espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de demonios, espíritus inteligentes, pues, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense que entonces esta palabra aquí en este capítulo sigue vigente y como un cimiento, la verdad, a los que han conocido la verdad. Lo que sucedía en Éfeso, sucedía también, como lo habíamos dicho, en Galacia, Colosa, y está escrito en hebreo. Creyentes auténticos estaban comenzando a apartarse del verdadero evangelio para abrazar un sistema religioso que traería fábula, mito, observancias aparentes que se desvanecían con el uso, como se lo dijo el apóstol Pablo a los colosenses. Una vida religiosa llena de leyes no tiene poder contra los apetitos de la carne. La carne está invadida por el pecado y que nosotros tengamos unas reglas diarias, eso no va a combatir el poder de la carne. El poder de la carne se va a combatir con la verdad, con la verdad. Habíamos dicho también, hermano, y es muy conocida la posición calvinista, afirma que el verdadero regenerado persevera. Sin embargo, Pablo habla que algunos apostatan de la fe, ya lo leímos, algunos se apartan el oído de la verdad, de los cuales era uno de ellos y había naufragado en la fe. Vamos a leer primera de Timoteo 1:19. Vamos a ver si algunos de... Fíjese, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Y fíjese que va a decir los nombres aquí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese que algunos de estos personajes habían dicho que la resurrección ya se había efectuado. Y si la resurrección se había efectuado, ¿cómo es que ellos mismos que estaban en la fe no habían sido parte de la transformación del cuerpo como el apóstol Pablo estaba enseñando? Si es que la resurrección ya se había efectuado. Hoy día también hay grupos cristianos que dicen que ya la resurrección se efectuó y que ya la segunda venida de Cristo también se ha realizado. Entonces, estas son personas, hermanos, que están apostatando de la verdad, diciendo una mentira, porque todavía la resurrección no se ha concretado. El apóstol Pablo, cuando escribe Romanos capítulo número 8, dice que cuando la resurrección se efectúe, la tierra va a quedar libre de todas estas cosas, porque tendremos cielo nuevo y tierra nueva. La tierra gime, esperando la liberación de los hijos de Dios. Fíjense, entonces el apóstol Pablo en el capítulo número 1, verso 19, da algunos personajes que quizás eran los que liderizaban también esta corriente peligrosa del apóstata. No son personas desconocidas que vienen del mundo, o quizás también pertenecían al pueblo judío, o quizás también eran gentiles. El apóstol Pablo no está señalando personas que son del mundo, son personas que están dentro de la iglesia, que estaban firmes en la fe, que eran colaboradores con él, conocidos, que habían sufrido naufragio, persecuciones, habían padecido, hermano, por el evangelio, habían estado presos con él y terminan manifestándose en contra de la verdad. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Fíjese que es en cuanto a la fe. Es una realidad que está aquí en la Escritura.
Ellos están naufragando de su fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar es hablar mal, estar en contra de la doctrina, de la palabra. Y también en segunda de Timoteo vamos a conseguir otro personaje llamado Dema. Segunda de Timoteo 4:10. Vamos a leerlo también. Fíjense que en la segunda carta, entonces persistía también este problema. Segunda de Timoteo es esta. Persiste el problema entonces en la iglesia. Dice el 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Ahora fíjense que una persona que está en el mundo no se va a volver al mundo, porque está en el mundo, amando a este mundo. O sea, él está en la fe y se ha ido al mundo. Procura venir pronto a verme. Ahora, hermano, cierto que hay ahora algo contrario. El apóstol dice que él va pronto a ir a verlo a él. Ahora que sale aquí, procura, dice, venir pronto a verme. Como el apóstol Pablo ahora está preso y está preocupado, vente Timoteo, porque lo que yo no te he dicho en la carta, yo te lo quiero decir en tu cara, en tus oídos. Por lo menos date un mensaje más largo, porque por la carta quizás no te... Usted que ha vivido esta vida moderna, cierto que muchas veces cuando nosotros le mandamos un mensaje de texto a alguien lo malinterpreta. ¿Ah? ¿Usted lo ha visto? Bueno, hermano, así estas cartas las malinterpretaban también. Y es por eso que el apóstol Pablo, quizás en la primera carta, muchos la malinterpretaron. Y le dijo, vente que yo te lo voy a decir en tu cara. Estás ahí y usted pone a veces no. Y ese no, usted sabe que nosotros tenemos de repente en el argot popular de decir no o sí, como para negar o afirmar algo. Y para afirmar algo nosotros ponemos un no, ¿verdad? Y la persona no lo ve como una afirmación, sino como algo negado. Y entonces, no, pero es que tú me mandaste un mensaje y me pusiste no, yo te quedé esperando aquí, porque malinterpretó el mensajito que usted le mandó. Y entonces lo dejó vestido ahí y emperfumado. Y le termina diciendo que usted es un mentiroso o una mentirosa. Por eso que el apóstol Pablo dice, procura venir pronto a verme. Ahora es todo lo contrario, el apóstol Pablo estaba libre, fíjese que no estaba preso, él iba a ir a ver a Timoteo. Es por eso que se interpreta que el apóstol Pablo salió absuelto de aquel encarcelamiento que tenía por el imperio romano, cuando él dijo, apelo al César. También yo le decía que es un poco chistoso que hay personas que empiezan a decir que el anticristo estaba ahí en el libro de Apocalipsis, y el apóstol Pablo apela entonces a ese anticristo. No, él lo veía como un gobernante, hermano. El César era un gobernante y habían leyes. Y el apóstol Pablo deja en el capítulo número 13 de Romanos acerca de los gobernantes. Y es curioso porque la palabra anticristo no sale en el Apocalipsis. La palabra anticristo la toma es el apóstol Juan en su epístola, en su primera epístola, que han salido muchos anticristos. Hijito, ustedes han oído que viene el anticristo y ya hay muchos anticristos. La palabra anti es en contra o en lugar de Cristo, que es lo que el apóstol Pablo va a definir aquí. Hay personas que se están poniendo en lugar de Cristo. Son anticristos. Estas personas que están metiendo una falsa ideología y una falsa enseñanza, eran personas que se consideraban anti, o sea, en contra de Cristo. Dígame, hermano. Hoy en día en el mundo como está, no hay un solo anticristo, hay varios falsos. Eso, hay varios anticristos. Ahora fíjense que El anticristo es todo aquel o aquella persona o hombre o no sé, o manifestación que esté en contra de Cristo. en contra, la palabra anti es en contra o en lugar, en contra o en lugar, en una contraposición. Entonces,
Cuando usted tiene una batalla en contra de algo, usted entonces es un anti eso. Entonces no es como una figura macabra, diabólica, espeluznante en la oscuridad, un ser macabro o un ser que se hace pasar sumiso, pero no es, o sea, hermano, la iglesia ha construido una idea hoy en día absurda muchas veces. Su vecino puede ser un anticristo, usted le predica la palabra y está en contra de usted. Claro, cualquier persona, la persona, hermano, que esté en contra de Jesucristo es anticristo. ¿Por qué? Porque yo puedo ser de la derecha y entonces yo soy un anti-izquierda. Yo estoy en contra de la izquierda. O yo puedo estar en la izquierda y puedo ser en contra de la derecha. Ahora, ese mandato, hermano, ese mandato es para nosotros hoy día. Nosotros pudiéramos estar todos aquí y algunos pudieran ser de la derecha o de la izquierda, pero somos cristianos, nos amamos. Allá en el cielo no entran los de la derecha o no entran la de la izquierda. Entran los que son de Cristo. Cristo es la puerta. La puerta no es ni la derecha ni la izquierda, ni lo del partido blanco, ni verde, ni morado, ni azul. La puerta es Cristo. Cristo no tiene una ideología política. Cristo trajo una verdad. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente. Tú no vas a entrar al cielo porque tú eres judío, porque tú guardas la ley, porque Cristo murió en la cruz. Los judíos pasaron años, y muchos son reconocidos aquí como grandes líderes. Y dice el libro de Hebreos, capítulo número 11, que no entraron a la gloria. No entraron. ¿Por qué no entraron? ¿Cuál es la causa y la razón por las personas? Mire, hay un libro que es el capítulo número 14 de Ezequiel, donde se nombran a 3 varones, que si ellos estarían en la tierra, ellos solamente salvarían sus almas. 3 hombres nada más. Pero lamentablemente ellos no entraron al cielo, no entraron a la gloria, con todo y lo que tenían. Y dice Dios que Job era un hombre justo, pero no entró a la gloria. Entonces, ¿cuál es la puerta de la gloria? La cruz, Cristo. Es tan mal, le dijo el apóstol Pablo. No es la santificación por medio de reglas y pasos o por medio de pertenecer a la nación de Israel, como están hoy día las personas que están buscando sus raíces hebreas. Están engañados por el diablo y están escuchando espíritus engañadores, como terminó Demas, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Las personas que están buscando sus raíces hebreas están buscando el mundo, porque esas son cosas del mundo ahora. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es quien murió en la cruz. Dice, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, texto que también se ha tomado para ver la segunda oportunidad que Dios le dio a nuestro hermano Marco, que termina escribiendo un evangelio muy poderoso. Entonces vemos cómo hay una lista de personas aquí que el apóstol Pablo nombra en el capítulo número 4 de su segunda carta. A Tíquico lo envié a Éfeso. Fíjense que el apóstol Pablo estaba libre y ha dado mandamiento y todo, pero ya está preso, ya no puede hacer todas estas cosas. Dice, trae cuando venga el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Está preocupado también por la palabra, por mantenerse en la palabra. Alejandro, el cardelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Habían anticristos aquí. Esta era una persona que estaba en contra de la palabra. Guárdate también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahí está un anticristo. Estaba en contra. Ahora, hermano, antes de venir Cristo no estaba esta figura, porque Cristo no se había manifestado en carne, ni la humanidad lo había atacado. ¿Entiende? Pero, al venir Cristo, entonces se crea esta figura.
las personas que están en contra de Jesucristo. Fíjense que entonces cuando Pablo apelaba a la ley romana, ellos decían, nosotros no nos metemos en esas cuestiones de la ley. Usted ve cómo resuelven sus problemas. ¿Usted leyó el libro de los Hechos? Y Pablo dice, bueno, que lo están entregando por envidia. Buenos días, hermana, Dios la bendiga. Entonces, hermano, es una realidad. Pablo apela al César y no está apelando a que si ese hombre es un anticristo, sino que lo está viendo como una persona que es puesta por la ley. Dios le bendiga, hermana, buenos días. Entonces, esta es la realidad de la palabra. Hoy hay grupos evangélicos que un bando dice que Putin es el anticristo y otros dicen que Trump es el anticristo, porque son figuras pues reconocidas, hermano, que tienen una hegemonía mundial y que pueden mover pues cierta ficha donde el curso de la historia puede cambiar. Usted vio que Trump tomó unas acciones que pusieron a temblar a muchas naciones con los aranceles, poniéndole aranceles extraorbitantes a muchos países. Y entonces la gente dice, bueno, ese es el anticristo, llegó el diablo. El mismo presidente venezolano ya muerto, Hugo Chávez, cuando estuvo en las Naciones Unidas, dijo, huele a azufre, aquí estuvo el diablo. Y eso es habitualmente, muchas veces, hermano, dentro del pueblo evangélico, por las acciones, la posición de poder, lo que haga un hombre, lo colocan como el anticristo. Pero ha muerto, hermano. A Hitler lo colocaron como el anticristo. Entonces, hermano, si un presidente toma, por lo menos, la idea de atacar otro país, porque no le conviene, porque como mucha gente dice hoy en día, bueno, quiere agarrar la riqueza de otro país, eso lo está haciendo con una acción bélica en cuanto a la religión o porque está persiguiendo al pueblo cristiano. No, eso no pudiera ser una acción anticristiana, pudiera ser una acción avara, que quiere más, pero no tiene nada que ver con Cristo, ni está persiguiendo a los cristianos. Mire que el mismo presidente que es acusado hoy, el presidente de los Estados Unidos, que quiere las riquezas latinoamericanas, también dijo que iba a atacar a unos países por allá en África porque estaban persiguiendo a los cristianos. Y mucha gente lo ve como el segundo Ciro, wow, que está a favor del pueblo de Dios porque defiende a los judíos. Pero para otro bando es el anticristo. Pero para otro bando es el profeta de Dios. Es el hombre de Dios. Él mismo dijo que Dios lo había puesto porque se salvó milagrosamente que casi lo mataron. Entonces, hermano, no estamos para vivir una realidad fantasiosa. Estamos para vivir la verdad. Tanto Trump como cualquier persona aquí en la tierra necesita a Cristo. No, hermano, empecemos nosotros a emanar ideas en la mente para traer filosofía y fantasía religiosa, ni acusaciones falsas tampoco, sin conocer la palabra de Dios. Esa es la verdad y la realidad. El apóstol Pablo no se puso a decir que el César era el anticristo y a insultarlo. Al contrario, cuando usted ve el libro de los Hechos, le dijo, ¿crees tú, rey? ¿Crees tú? La preocupación. Cuando Dios se enfrenta a Nabucodonosor, no está poniendo una figura política y preocupado por todo lo que le rodeaba a él y lo que estaba haciendo, sino que estaba preocupado por su corazón, por transformar el corazón de Nabucodonosor, porque al transformar ese hombre sacó un decreto que el Dios vivo y verdadero es el que coloca rey y enseñó al pueblo como el rey de Nínive. ¿Qué hizo el rey de Nínive? ¿Y qué decía Jonás? Si hubiéramos puesto a Jonás, hermano, en este tiempo y le dice a Cristina, para que vayas y le predique a Trump, ese es el anticristo, yo no voy para allá. Así actuó Jonás. Ese hombre es el diablo, ese rey que está ahí. Pero resulta que cuando él llegó allá y llegó el mensaje y no quiso predicar mucho, sino que dijo que en 40 días Dios iba a destruir esa ciudad, ¿qué hizo el rey? Se arrepintió primero que él. Y resulta que de repente que entonces tú te ves muy religioso y oras mucho, tienes el corazón más duro que aquel que está allá.
Pero nos creemos, hermanos, muchas veces muy religiosos. Y resulta que el corazón de Jonás estaba más duro que el corazón del rey de Nínive, que era malo. En un solo mensaje, no solamente se arrepintió él, sino que dijo que hasta los animales iban a ayunar. Si era posible, le iba a dar una Biblia a los animales. Pero el profeta de Dios terminó por allá, que Dios no hallaba a Dios cómo hacer para que él se arrepintiera. Entonces, hermano, no es cuestión del religioso o del malo, es del corazón. Tanto el rey de Nínive como Jonás necesitaban el arrepentimiento. Así cada uno de nosotros, hermano. Nosotros podemos tener áreas de nuestras vidas que nos cuesta, hermano, dominar. Por eso muchas personas, hermano, están involucradas hoy en día en la política. Y están metidos en la política, ciegos. Y son cristianos evangélicos, no le sirven a Cristo, pero le sirven a los poderes mundanos. Y critican a otro que está viendo pornografía. Pero es que tú estás en lo mismo también. Estás atado por el mundo. Esta es una realidad, hermano, que está en la palabra de Dios, porque a veces no la analizamos, porque a veces vemos con nuestros propios ojos, nuestra propia perspectiva. Esto no se trata de ser de la derecha o ser de la izquierda, se trata de ser de Jesús. Ahora, hermano, nosotros no podemos condenar a una persona, bueno, que tenga una tendencia política. Por eso que nosotros debemos estar aquí, amarnos los unos a los otros. Y que no vayamos a caer en enemigo porque hay una persona que está con la izquierda o porque está con la derecha. Nosotros no estamos esperando, hermano, que este mundo mejore y tengamos todo. Nosotros estamos esperando irnos al cielo. Juan capítulo número 15, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. No te puede ser un buen político y puede tener un buen gobierno. De hecho, aquí puede haber toda la realidad de vida emocional, como hay personas que dicen que hay un país donde todos son felices, pero si no tienen a Cristo, hermano, después que se mueran, ya no van a tener las cosas que tienen aquí. De hecho, muchos llegan a viejos y después les salen los achaques, se le acaba la felicidad. Por eso que Jesucristo dijo, el que en mí no permanece será echado fuera. Apocalipsis, capítulo número 2, verso 5. Si no te arrepientes, quitaré de ti tu candelero de tu lugar. Entonces nosotros tenemos un lugar en el cielo, pero para ese lugar, ocuparlo, necesitamos el arrepentimiento. Es claro, la apostasía no es una imposibilidad teológica, sino una realidad pastoral y espiritual. Así es, hermano, esa era una realidad, que hoy día también la vemos. La apostasía, entonces, no es una imposibilidad teológica, sino una realidad pastoral y espiritual. El mecanismo espiritual de la apostasía, escuchar voces incorrectas, adoptar doctrinas religiosas demonizadas, aceptar enseñanzas ascéticas como normas y reglas de santidad. Que porque hay iglesias donde usted llega, hermano, y hay una lista ahí afuera de lo que usted puede hacer y no puede hacer. O sea que también quiere controlarle su vida. Y eso es una falta de respeto. Entonces piensa que a través de ese número de reglas que están ahí, usted es santo y vaya al cielo. Primeramente, hermano, nosotros entramos al cielo por el sacrificio de Jesucristo. No por un conjunto de reglas, ni enseñanzas de hombre. Ahora, cauterizar la conciencia. Entonces estas personas terminan con la conciencia cauterizada. Y si usted no hace y vive como ellos viven, entonces se hacen una realidad, se hacen como un espejo y entonces usted está mal. Porque usted no hace lo que yo hago. No, hermano, es que cada quien, yo no puedo... Mire, por lo menos la luz del mundo dice que usted tiene que tener un color X. O no cortarse el bigote, o no dejarse crecer el cabello. Entonces por esas normas ya usted no es santo, o usted lo está usando el diablo. No, hermano. Y es una realidad. Cuando uno se los dice, ellos se hacen enemigos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces ven otra iglesia que está vestida de blanco, porque no, como no está vestido como ellos están vestidos, están mal. ¿De dónde sacaron eso? Entonces, hermano, tenemos peligros dentro de la iglesia, cambiar la verdad por la mentira.
Y aunque hay personas, como le dije, que no están inventando los hechos o sobre editando los hechos, pero aunque están viviendo una realidad religiosa, aunque quizás ellos están viviendo una vida de regla, están viviendo una mentira. Y son mentirosos. Esto produce el Edén. Eva escucha a la serpiente, cree la mentira, aprueba lo prohibido y sustituye la palabra de Dios. Sustituye la palabra de Dios. Son los mismos patrones del Edén. Nosotros, hermanos, empezando estas enseñanzas, como yo siempre le he dicho, venimos de la raíz. ¿Quién es el padre de la mentira y el padre de la verdad? Entonces Satanás introduce en el huerto del Edén, ¿y qué es lo que le llega a Eva? Primero, la voz de Satanás. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Creer a esa voz que es mentira. Y lo otro, aprobar lo prohibido como algo de realidad buena. Y por último, sustituir la palabra de Dios. Esto es lo que los personajes que nosotros habíamos hablado acá en el capítulo número 4 y capítulo número 2 de Primera y Segunda de Timoteo, Hermógenes, Demas, Filemeo, habían sido invadidos por la mentira y terminaron siendo ministros de la mentira, en vez de ser ministros de la verdad. El contexto de Éfeso y el sincretismo. Éfeso era una ciudad donde la magia, la filosofía, la idolatría y el judaísmo coexistían. Fíjense que en el primer siglo también los judíos, como los filósofos, tenían un poder, hermano. Tenían un poder. Y le dijo los grupos religiosos a Pilato: si tú sueltas a Cristo, te vas a hacer enemigo de César. Ellos tenían chisme por debajo de cuerda que podían decirle al César que eran realidad, que había hecho Pilato, que lo iban a hacer enemigo. Bueno, tú estás haciendo esto, estás haciendo aquello. Entonces, o crucificas a Cristo o crucifica tu puesto. Entonces lo pusieron entre la espada y la pared y terminó crucificando a Cristo porque tenía, como dicen por ahí en el argot popular, rabo de paja. Entonces, hermano, es por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no tenga cosas por debajo de la manga, porque entonces con eso que tú tienes tú no vas a poder hablar la verdad. Si usted está robando en su trabajo, ¿cómo usted le va a predicar el evangelio a los compañeros de trabajo que sabe que usted es un ladrón? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Yo estuve en una empresa donde me dijeron: toma esto, varón, pásalo por aquí, ¿qué es esto? Si yo hago eso, hermano, ¿cómo yo le predico la verdad? Vámonos para las chicas malas, un rato, me decían. Vámonos para las chicas malas, varón, un rato allá. Estaba un bar muy conocido a nivel nacional allá en Venezuela llamado Chica Sport, donde muchas mujeres de la universidad, mises, usted sabe que Venezuela es conocido por eso, pues, por mujeres bonitas, mises, que se mantienen en el gimnasio, pero cuando se enferma quedan flacas, hermano. Usted se puede casar con una mujer que sea muy monumental, pero de repente le da un cáncer y queda flaca, o llega vieja. Hermano, nosotros nos vamos por la impresión, ya lo vi aquí, la comida rápida, wow, mira cómo se viste, wow. Pero después que se casa y sale embarazada, ya no la ve bien. Ya ve que la figura, hermano, no es de guitarra, sino de tambor. Esa es la realidad. Y que la mujer no sale para la calle espelucada tampoco. Pero cuando después la ve en la casa ya espelucada y que se para en la mañana, guay, Señor, guárdame, dijo. Pero ya, hermano, esa es la verdad de nosotros, hermano. Y por eso que a veces, hermano, cuando se habla la verdad, habíamos dicho aquí que si uno le dice a una persona, eso te queda feo, se pone hasta triste, pero es la verdad. Nosotros no nos gusta muchas veces que nos digan la verdad, y esta es la realidad de la vida, hermano. La realidad de la vida. Usted se ríe, pero esta es la verdad. ¿Entiende? Esto es la verdad.
Personas, hermano, que se han visto y después esa persona tiene una peluca. Es calva. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si te lo digo, no te casas conmigo. Entonces, estas son las realidades de vida. Y yo viví una realidad con una tía mía que se casó con un hombre que jugaba gallo. Y él, mientras que estaba en el noviazgo, dejó los gallos. Pero después que se casó, llenó la casa de gallo otra vez, que yo era el ayudante. Hasta ayudante llegó a tener. Entonces, esta es la realidad muchas veces, hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: cuidado. Porque esa falsa religión te está mostrando como una mujer bonita, todo así, pero después que tú te has enredado ahí, se quita la peluca. ¿Me entiendes? Se saca las encías falsas. Se quita las pestañas y va quedando. Cuando viene a ver, usted te está enredado después. Amén. Y él se lo dijo a los Gálatas: ustedes se están judaizando y ustedes son gentiles, ustedes no tienen nada que ver con la ley, nada, ustedes no son judíos, se van a circuncidar y si circuncida quedan esclavos. Cristo vino a sacarlo de la esclavitud. En Colosas estaba el ascetismo, la filosofía. El hombre, hermano, nace como un celular que usted compra y después usted le baja una aplicación y usted le mete ahí lo que usted le va a meter. Entonces, ¿quién te está invadiendo? Tú viniste a Cristo con un software nuevo, de paquete. Pero ¿de dónde tú te vas a llenar? Te vas a llenar de la Biblia, de la palabra de Dios, no de las filosofías mundanas, como le habíamos comentado, por lo menos que yo le estaba diciendo que en Venezuela creen en el niño Jesús, que el niño Jesús es quien da regalo. Al contrario, cuando Jesús era niño le trajeron regalo a él, habíamos dicho. Y tienen una oración al niño Jesús. Ya Jesús no es niño, Jesús es Dios, por favor. Hermano, la persona, lo que yo le estoy diciendo aquí, entonces eso lo ven como una mujer bonita, con buen pelo. Pero cuando llega al cielo, es como cuando la mujer se quita la peluca y todo, porque cuando ve a Cristo no lo va a ver como un niño. Va a quedar así sorprendido, como queda mucha gente engañado. Cristo, el niño, no, es Dios. Y va a tener que arrodillarse, como dice la Biblia: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo allá no es el niño, es el Señor. Amén. Bueno, hermano, ya llegó la hora. Y le damos las gracias al Señor por esta palabra, esperando, hermano, que no simplemente sea algo que nos cause una gracia, sino que es la verdad de Dios. Amén.